El Evangelio es esa noticia que en cierta época de la historia ocurrió y que Jesucristo fue el protagonista, el salvador de nuestros pecados. Y ahora, si tú tornas tu mirada, tu fe en arrepentimiento a esa obra que Él hizo en la cruz, derramando su sangre, tendrás la salvación, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué implicaciones más tiene este evangelio? Romanos capítulo 10, el versículo 9, en nuestras Biblias, o si usted quiere mirarlo aquí en la pantalla, la palabra del Señor nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, ¿qué sucederá? Será salvo, dice. Será salvo. Esa es la meta y el fin que Dios quiere lograr, que todo hombre y mujer venga al arrepentimiento y sea salvo para llevarlo al cielo, a la presencia de Dios. Pero notemos bajo contexto este versículo que no es así tan fácil. El simple hecho de decir con nuestra boca Jesús es el Señor y nada más. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos amplía un poquito lo que significa confesar al Señor Jesús como el amo, como el Señor, como el dueño. El versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. En otras palabras, Pablo está enseñando de que aquella persona que tiene al Espíritu Santo en su vida no puede maldecir a Jesús. Aquella persona que tiene a Jesús en su vida no puede andar como él quiere o como ella quiere. No puede tener algo por dentro y ser otra persona por fuera. Es incoherente, dice la palabra del Señor. Aquella persona que llama anatema a Jesús es aquella persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y en la última frase dice en el versículo 3: nadie tampoco puede llamar a Jesús Señor, una vez más esta palabra, sino por el Espíritu Santo. No hay incoherencias o incongruencias o cosas ilógicas que no tienen relación en la vida de una persona que verdaderamente aceptó y recibió a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice que cuando Jesús se fue, sus discípulos le miraron triste, pero Jesús les dijo: no se pongan así, porque voy a enviar otro Consolador, quien es el Espíritu Santo de Dios. El que me recibe a mí, recibe a Dios, recibe al Padre, recibe al Espíritu Santo en su vida. Y aquella persona que tiene al Espíritu Santo en su vida es aquella que puede declarar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Contextualicemos un poquito esta frase. En el punto número 1 quiero explicar de que el Evangelio implica precisamente el señorío de Cristo en la vida de aquella persona que le ha recibido de una manera sincera de corazón. La esencia del cristianismo radica en esta palabra: Señor, Señor. Lo usaban en aquellos tiempos para referirse a Dios mismo. No es como en nuestras épocas. Por eso es que debemos estudiar un poco la cultura, en qué aspecto, cuál fue el contexto en que se escribieron estas palabras. Sí, confiesa que Jesús es el Señor y serás salvo. Eso es lo que predicamos hoy, pero no es tan fácil. Sí, yo creo que Jesús es el Señor, entonces ya eres salvo. Y puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras, ya te ganaste tu boleto al cielo y punto. Yo sé que tú eres salvo porque tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo has confesado con tu vida también.
Es una declaración de que Jesús, el Jesús humano, que vino y nació de una virgen, es el Señor de todo. Y como decía, no es como hoy, que no tiene mucha connotación, pues llamamos Señor a cualquier persona por educación en nuestra cultura. Pero en aquellos tiempos podíamos ver que la palabra Señor solo se usaba para referirse a Dios mismo. Y no se puede separar al Jesús Salvador del Jesús Señor. En la Biblia usted no puede separar a un Jesús que es Salvador y que es Señor también. Usted no puede decir que Jesús es su Salvador si Jesús no está siendo su Señor. En los días del apóstol Pablo, declarar que Jesús era Señor era muy peligroso, hermanos, créanme. Para los judíos era una blasfemia decir que Jesús, aquel que vino y se encarnó, era el Señor. Para los griegos, por su parte, decir que un hombre a quien crucificaron, se burlaron, escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo puñetearon, lo abofetearon, decir que ese hombre era el Señor, para los griegos en aquellos tiempos era una estupidez. Exaltar a un judío que fue muerto de la forma más vergonzosa. Para los romanos era una declaración revolucionaria y política, porque decir que alguien era Señor aparte del Señor César, entonces se oponía a la máxima autoridad de aquel tiempo, la cual era César. Y esto podía costarte la vida. Por eso es que no es tan fácil, bajo este contexto, tomar a la ligera este versículo y decir: confiesa que Jesús es tu Señor y ya, punto. Confiesa que Él es el Señor y eres salvo, te vas al cielo. Pero ahora podemos entender que declarar o confesar con la boca de manera pública, eso es lo que está diciendo aquí el versículo. No importa quién escuche, no importa si lo escucha un esclavo, no importa si lo escuchan los soldados romanos, o no importa si lo escucha César mismo, la cual era el único Señor y amo de aquellos tiempos. Yo, declarando públicamente que Jesús era el Señor, estaba confesando que Él era mi Salvador y el único Rey y dueño del universo. Por eso dice Pablo que el que declara esto solo puede ser movido o motivado por el Espíritu Santo, quien hace la obra de salvación en el ser humano. Pues al decir esto, estás arriesgando tu propia vida. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. El apóstol Pedro, dando el gran mensaje de arrepentimiento, dice: sepa pues ciertísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el versículo 37, la respuesta de esa predicación: al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto es realmente una muestra y un deseo de que ese Señor que vino a dar su vida sea tu amo. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? La Biblia dice: arrepiéntete
de tus pecados y bautízate para que recibas el perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo de Dios. Arrepentirse es la respuesta que cada pecador que quiere ser salvo debe tomar para abrirle la puerta al Señor en su vida. En el versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra o le recibieron a Él, o aquellos de quienes habla el versículo 38 que se arrepintieron, dice que fueron bautizados. En el versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Versículo 44, saltando un poco, dice todos los que habían creído, aquellos que se arrepintieron, estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Versículo 45, se identificaban con las necesidades de aquellos menos pudientes. En el versículo 46, perseveraban en el templo y no solo los domingos o los miércoles, sino cada día. En el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. El versículo 47 nos da a entender su cotidiano y diario vivir. Ya no era como antes, sino que el resultado del arrepentimiento y aceptar el Evangelio en su vida está lleno de alabanzas a Dios. Tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Evangelio tiene su implicación y esa implicación es de que Jesús es el Señor, el amo y el dueño absoluto de aquel que lo recibe. Si Jesús es mi Salvador, por ende Él debe ser Señor y yo tengo que hacer lo que ese Señor me dice que haga en su palabra. Por eso Jesús en cierta ocasión les reclama a esa multitud de judíos y les dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor? Todos los judíos venían: Señor, Señor, Señor. Y de pronto Jesús hace una pausa, se da la vuelta y les dice: ¿por qué ustedes me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo con mi palabra? Hermanos, esa misma pregunta debe hacer eco en nuestras vidas hoy en día. Si llamamos a Jesús como nuestro Señor y no estamos haciendo lo que Él nos dice en su palabra, ¿cómo podemos decir que Él es lo que es para nosotros si no lo es en nuestra vida práctica? No hay una congruencia. La señal de un cristiano verdadero no es tanto lo que hace, no es ni siquiera su don que demuestra, o de pronto el tiempo que pasa en la iglesia, o aún su fidelidad a los cultos. No es eso. Hermanos, la señal de un cristiano verdadero es ver el señorío de Cristo en la vida de esa persona. Ya sea en el templo, ya sea en una casa, ya sea con su familia, en su trabajo, usted podrá observar que hay alguien que está gobernando y se ha enseñoreado de la vida de esa persona, y es Cristo Jesús, hermanos. Es el Señor, es el dueño y el amo. Ya no es el mismo, ya no hace lo que Él quiere o ella quiere, hace lo que su Señor
manda a que haga. En segundo lugar, el Evangelio, queridos hermanos, no solamente implica que Jesús es el Señor, sino también el Evangelio implica que si usted quiere a Jesús como su Salvador, usted debe ser un seguidor de ese Señor. Convertirse en un discípulo y seguidor de ese Jesús. Y lo vamos a ver con un ejemplo en Marcos capítulo 1, el versículo 14 en adelante. Marcos capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dicho sea de paso, Galilea fue una de las regiones en donde el Señor más tiempo pasó ministrando a la gente. Algunos teólogos dicen el 70 a 80% de su ministerio estuvo precisamente en Galilea. Y queridos hermanos, dice la palabra que Él vino a predicar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que su reinado en nuestras vidas y en nuestros corazones. No es algo físico, sino algo espiritual en este contexto. Es una persona. Jesús era el reino de Dios. La predicación era que el reino se había acercado. Y no era otra cosa que Jesús, siendo un bebé, creció en gracia y en estatura para un día morir por sus pecados. Ese era el reino de Dios. Jesús nunca dejó de ser rey. Toda su vida fue rey, pero ahora ese rey quería entrar en la vida de las personas para reinar los corazones de las personas. El versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en todas las predicaciones del Señor Jesucristo usted va a observar esta palabra como requisito para poder recibir a Cristo. La palabra arrepentíos, que va casi siempre pegada a la palabra creed. En el Nuevo Testamento usted va a ver siempre estas dos palabras juntas. Es la acción que el pecador debe tomar frente a la invitación que Jesús le hace de venir y aceptar el reino, el arrepentimiento y la fe. El versículo 16, Jesús hace un llamado a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, ¿qué pasó? Le siguieron. Versículo 19, pasando de allí un poco más adelante, en el mismo mar, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Versículo 20 dice: y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué sucedió? Le siguieron. No eran hombres pobres económicamente. Note usted que dice: dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quiénes? ¿Quiénes normalmente tienen jornaleros? Los hombres pudientes, los hombres ricos, los hombres que tienen buenos ingresos, tienen empleados, tienen trabajadores.
Jesús no estaba llamando a gente pobre, Jesús estaba llamando a gente que tenía buena posición económica también y que quizás no necesitaba nada materialmente. Pero dice la palabra que ellos lo dejaron todo y le siguieron. Esto ocurrió en el mar de Galilea. Dicen algunos que hasta el día de hoy en todo el mundo no hay peces de tal especie como lo hay en el mar de Galilea. Es un lugar muy especial. Y la historia dice que en aquellos tiempos más o menos habían unas 250 embarcaciones de pescadores. Es decir, había mucha gente. Pero en medio de toda esa multitud, porque si habían 250 embarcaciones, por lo menos cada embarcación tenía un grupo de personas, ese grupo de pescadores tal vez generaba otro tipo de negocios en la playa, algunas tiendas, algunos restaurantes, etcétera. Entonces, la pesca era un trabajo que movía muchas personas y por no decir multitudes. Pero en medio de toda esa multitud, Jesucristo vino específicamente y directamente para escoger solo a 4 de todos esos que estaban ahí. Simón, Andrés, Jacobo y su hermano, Juan. Dice la palabra del Señor que Él los escogió. Hermano, Cristo te está buscando a ti, amén. Y de toda esa multitud que hay afuera, de toda esa gente, probablemente tú estás aquí, porque el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de ti y Él quiere llamarte a ti. El Evangelio es un llamamiento a dejarlo todo, así como Juan y su hermano Jacobo dejaron a su padre, dejaron a los jornaleros, dejaron el trabajo, dejaron las riquezas para seguir a Jesús. Esto no significa que tú vas a dejar tu trabajo que estás haciendo, no significa que vas a dejar la labor de tus ingresos, sino esto implica que ahora lo más importante y tu prioridad, si quieres seguir al Señor, es el Señor. Es el Señor. El Evangelio implica ir en pos de Él. Dice la palabra, venid en pos de mí. Y en aquellos tiempos los discípulos que querían en la religión seguir de pronto o estudiar la ley, no eran en tanto seguidores de maestros, sino más seguidores de la ley de Moisés. Y eran fieles más que a su maestro a la ley de Moisés y no tanto a aquellos mentores. Pero en este caso Jesús hace la invitación a seguirlo a Él. Dice, todo el que quiera seguirme venga en pos de mí. Él no nos llama, queridos amigos, hermanos, a seguir una institución. Él no nos llama a seguir una organización o denominación o al grupo de bautistas o a seguir un conjunto de reglas o un credo doctrinal. No, Él nos llama a seguirlo a Él y a tener una relación personal con Él. Porque eso es lo que implica el Evangelio y el cristianismo. No es una organización, no es seguir o ser fiel a una institución o a un credo doctrinal. Es ir en pos de la persona del Señor Jesucristo. Jesús los invita a seguirle, a imitarle, a ser como Él y pensar como Él. Dijo Juan en el capítulo 15, permaneced en mí. Y dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy ahora juntamente crucificado y ya no vivo yo,
es Él quien vive en mí. Sin duda el Evangelio implica un llamado a seguirle, pero un llamado incondicional, en donde usted no puede decir como aquel hermano que dio su testimonio, contaba un pastor, su testimonio de conversión, en donde el hermano decía, conversando con Jesús, Jesús, yo te voy a dar el 50% de mi vida. Y él testifica diciendo que Jesús le respondía, no, inaceptable. Ok, Señor, yo estoy de buenas hoy, te voy a dar el 75% de mi vida, pero déjame el 25% a mí. Y el Señor dice que le dijo, inaceptable, no. Ok, Señor, el 90% de mi vida yo te voy a dar. Y Jesús le decía, inaceptable. Y este hermano contaba que le decía a Jesús en su oración, ok, te voy a dar el 99%, déjame uno solo para vivir mi vida. Y el Señor le dijo, inaceptable. Todos los ejemplos que vemos en la Biblia, hermanos y hermanas, son radicales. Jesús no es una persona a quien se puede seguir a medias, o estando con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o con un pie de la mano del diablo y con otro de la mano de Jesús. No, no, no. Nadie puede servir o tener dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o al revés. O le das tu vida a Jesús 100% o no eres de Jesús. Y el Evangelio implica seguirle 100%. Venir en pos de mí. En Bolivia tenemos muchos carros en donde atrás de los carros hay un sticker que dice Jesús es mi copiloto. ¿Ustedes lo han visto? Jesús es mi copiloto. Pero déjame decirte que Jesús no quiere ser tu copiloto. Jesús quiere ser tu piloto. Jesús va a la puerta donde se maneja, donde está el volante, y Él te dice, salte, vete al otro asiento. Yo quiero manejar el carro, yo no quiero ser el copiloto. Y si no es así, entonces no hay nada. Así es el Evangelio, hermanos y hermanas. Así es el Evangelio. ¿Te parece radical? ¿Te parece muy estricto? Bueno, si te parece así, terminemos leyendo este versículo, que te va a parecer más estricto todavía. Mateo capítulo 10, el versículo 37. Mateo capítulo 10, el versículo 37. Jesús también hace un llamado a todos aquellos que quieren seguirle e ir en pos de Él. Y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Y usted dirá, pero el Señor parece que se está contradiciendo, porque Él mismo nos manda a que amemos a nuestros padres, a que honremos padre y madre, y que amemos aún a nuestros enemigos. No, el Señor no se está equivocando. Lo que Él nos está diciendo aquí es que el amor a Jesús no puede ser comparable al amor que sentimos hacia nuestros familiares, ya sean padres o hijos. Tú debes honrar a tu papá y a tu mamá. Tú debes amar a tus hijos y aún debes amar a tus enemigos, manda el Señor. Pero querido hermano y hermana, en comparación con Jesús, ese amor por tus semejantes debe estar aquí y el amor por Jesús debe estar aquí. Lo más importante, lo más crucial, lo más significativo es Él.
Y si hay algo probablemente que tú tienes como prioridad o al mismo nivel de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice la palabra, no eres digno de Jesús. No eres digno de Jesús. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, porque este mensaje va para todos nosotros y nos hace entender que el Evangelio precisamente implica el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nuestro amo quiere que hagamos? ¿O seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer? Y en segundo lugar, el Evangelio implica seguir a ese Jesús. Y seguir a Jesús significa dejar mi vida pasada, las cosas malas que estoy haciendo, para levantarme e ir en pos de ese Salvador. El Señor dijo, sigan mis pisadas. Y el apóstol Pablo dijo, síganme a mí así como yo sigo a Cristo Jesús. Eso implica el Evangelio, hermanos. Eso significa el mensaje que Cristo nos da. Y yo no sé cómo está tu vida. O probablemente dices que Jesús es tu Salvador, pero sigues haciendo lo que tú quieres y no lo que tu Señor quiere que hagas. O no estás siguiendo a ese Cristo, teniendo una relación con Él, aprendiendo de Él y siendo como Él.